La matemática financiera es una rama dentro de la ciencia matemática que se ocupa únicamente del estudio del valor del dinero a través del tiempo y de las operaciones financieras. Es decir, no es otra cosa que la aplicación de las matemáticas en el ámbito de las finanzas para así saber cuál es la mejor opción a la hora de la inversión. Básicamente, las matemáticas financieras se centran en el cálculo del valor, el tipo de interés o la rentabilidad que puede aportar los diversos productos existentes en los mercados financieros, tales como bonos, depósitos, préstamos de cualquier índole, cálculo de seguros, acciones, entre otros. Para realizar todas estas acciones, debemos conocer los conceptos básicos de las matemáticas financieras, como las razones y las proporciones. Las razones son una de las herramientas básicas más útiles de la matemática. Sin darte cuenta, las usas incluso cuando preparas una receta. La razón entre dos magnitudes se define como el cociente o la división de las mismas, es decir, dadas las cantidades A y B, la razón entre ella es A sobre B o lo que es igual a A, B. Dado que una razón es una fracción, podemos amplificarla y simplificarla para obtener razones equivalentes. Por ejemplo, una receta para preparar arroz dice que la cantidad de agua y arroz deben estar en la razón de 2 a 1. Esto quiere decir que la cantidad de agua es igual a 2 sobre la cantidad de arroz, que es igual a 1, es decir, 2 sobre 1. Retomando el ejemplo anterior, si se quiere preparar 3 tazas de arroz, ¿cuántas tazas de agua se debe utilizar? Para responder esta pregunta, fíjate que la razón de la receta 2 a 1 quiere decir que el número de las tazas de agua, numerador, debe ser el doble que las del arroz, denominador. Se debe encontrar un número tal que al dividirlo entre 3 sea equivalente a 2 entre 1. Dicho número es 6, como se muestra en pantalla. Por lo tanto, se debe usar 6 tazas de agua, así se conservará la razón. 2 tazas de agua por cada una de arroz. Es importante mencionar que las comparaciones por medio de una razón deben estar limitadas a cantidades del mismo tipo, tal como se muestra en la tabla de equivalencias. Por ejemplo, para expresar la relación entre 7 metros y 40 centímetros, ambas medidas deben escribirse en la misma unidad. Un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, 7 metros es igual a 700 centímetros. Ahora podemos escribir la razón de manera correcta, como 700 es a 40. En resumen, una razón es cuando se comparan dos números mediante una división, mientras que una proporción es cuando se igualan dos razones. Estas se leen de la siguiente forma: A es a B, como C es a D. Es importante mencionar que en toda proporción se tiene dos extremos y dos medios, como se muestra en pantalla. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Esta relación se conoce como teorema fundamental de la proporción, es decir, A por D es igual a B por C. Un ejemplo de proporción es 2 tercios es igual a 4 sextos, cuya lectura es 2 es a 3, como 4 es a 6. De nuevo, hay que recordar la distinción entre razones y fracciones, para no ver en la expresión anterior la equivalencia de dos fracciones, que será la lectura correcta cuando se hable de fracciones, pero no en el caso de las proporciones. Cuando las proporciones son expresadas de forma A:(B) igual a C:(D), tal como se muestra en la imagen, es más sencillo identificar a los números A y D como los extremos de la proporción y a los números B y C como los medios de la proporción. Esto será de gran importancia al momento de hacer cálculos algebraicos para su correcta resolución.
Se dice que la proporción es directa si se relacionan magnitudes en las que al aumentar una, también lo hace la otra y viceversa. En este caso, la regla de 3 se aplicará de la siguiente manera, teniendo AB, CD. El despeje de C quedaría como D por A sobre B. Por ejemplo, el kilo de cerezas cuesta 45 pesos. ¿Cuánto costará comprar medio kilo? Tenemos una proporcionalidad directa. De esta manera, a menos kilos que compremos, más barato nos costará. Así, nuestra razón de proporcionalidad será la siguiente. Si un kilogramo de cerezas cuesta 45 pesos, ¿cuánto costará medio kilogramo? Aplicando la regla de 3, tenemos, es decir, medio kilo de cerezas costará la mitad que un kilo. Se dice que la proporción es inversa si implica una relación de magnitudes en que al aumentar una, la otra disminuye y viceversa. En este caso, la regla de 3 se aplicará de la siguiente manera, teniendo AB, CD. El despeje de C quedaría como A por B entre D. Si 2 agricultores tardan 10 días en arar un campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en realizar el mismo trabajo? Se trata claramente de un ejemplo de proporción inversa, puesto que a más agricultores trabajando, menos tiempo se tardarán en arar el mismo campo. Con lo que se llega a la siguiente regla de 3, y se resuelve. X es igual a 2 por 10 sobre 5, igual a 20 sobre 5 es igual a 4 días. Es decir, mientras que 2 agricultores tardan 10 días, con la ayuda de otros 3 compañeros, consiguen hacer el mismo trabajo en tan solo 4 días. Con este caso práctico, quedan explicados los fundamentos básicos de las matemáticas financieras.